Muy bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva charla de Fundación Un Camino. Soy Carolina del Río, la directora ejecutiva de la Fundación, y como cada primer lunes de mes es para mí un honor y una alegría tenerlos de invitados en esta mesa de conversación. Le doy también la bienvenida a las personas que se están uniendo a través de YouTube. Decirles que nuestro invitado va a hablar alrededor de unos 45 a 50 minutos y al final de su intervención vamos a poder hacer las preguntas. Pueden ir poniendo mientras tanto, mientras él habla, preguntas o comentarios por chat y que luego los vamos a recoger. Bien, quiero también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan ni las charlas ni los cursos súper interesantes y entretenidos que estamos haciendo. Así que voy a empezar contándoles acerca de los próximos dos cursos que tenemos este mes. El próximo que empieza es de la crisis a la esperanza, que parte pasado mañana, el 3 de septiembre, a las 19 horas. ¿Qué hacer cuando en esos momentos de la vida en que todo se derrumba, donde parece que estamos en un túnel y no logramos salir? Bueno, hay una lucecita por ahí al final del túnel que se llama esperanza. De ese tema van a trabajar con Marcelo Mobarek, teólogo y profesor antiguo y querido de la Fundación. Tienen toda la información en la página web y la pueden buscar ahí e inscribirse, preguntar, etc. Y el siguiente curso se inicia el 25 de septiembre, se llama Repensar la Iglesia, claves para una iglesia sinodal, y la da Antonio Bentué, teólogo español, avecindado en Chile hace muchísimos años y que ustedes probablemente también conocen de nombre o porque han hecho cursos o han leído alguno de sus libros. Así es que los dejo muy invitados, invitadas a los próximos cursos de la Fundación. Bien, vamos a comenzar con la charla de hoy. Tenemos un tema interesante que es bueno poner sobre la mesa, empezar a conversar, a discutir, a estar de acuerdo o a disentir, no importa, pero a lo menos poder conversarlo. El celibato, opcional en la iglesia. Para este tema interesante tenemos un invitado también, como corresponde, interesante. Él es español, de Málaga, es Sebastián Cózar Gaviria, es el actual presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. Él se formó en Salamanca, España, se ordenó sacerdote a los 29 años. Fue vicario de Benejama en España y como motivado por su vocación misionera llegó a Chile, específicamente a Chiloé. Ejerció su ministerio sacerdotal en la isla del Lemuy, en Ancud, en la parroquia del Sagrado Corazón, en Castro, en fin. Y después de 10 años como sacerdote y luego de una profunda reflexión, discernimiento, decidió retirarse del ministerio sacerdotal y formó una familia en San Carlos, Ñuble. Desde entonces se dedicó al mundo del comercio. Fue presidente de la Cámara del Comercio de San Carlos, también del Centro Español de Chillán, también del Grupo de Poetas Entre Ríos de San Carlos. Su señora es Juanita, tiene 3 hijos, tiene 4 nietos. Y el motivo de estar aquí hoy en esta mesa de conversación es precisamente para conversar del tema del celibato en la iglesia. Hablar un poquito acerca del celibato mismo como una norma disciplinaria en la iglesia. De todo eso nos va a hablar Sebastián. Nos va a contar un poquito de esta federación de sacerdotes latinoamericanos, que existen muchas en otros lugares del mundo.
bueno, y vamos a soñar un poco una iglesia distinta, diversa, vamos a ver cuáles pueden ser los pros, los contras de tener sacerdotes casados en la iglesia. Aunque dicho sea de paso, sacerdotes casados en la iglesia católica ya existen. Recuerden que años atrás, cuando algunos sacerdotes y obispos incluso de la iglesia anglicana entraron al mundo católico, muchos de ellos ya estaban casados y permanecen casados, así que es una realidad que ya tenemos. Y bueno, Sebastián nos va a contar mucho más sobre eso y sobre la realidad que viven los sacerdotes que han dejado el ministerio, pero que todavía quieren y pueden seguir aportando en la iglesia. Así es que, Sebastián, toda tuya la palabra, activa tu micrófono. Pues como decía, aquí vamos a soñar, es lo muy importante, los sueños. Bueno, yo veo de que este tema del celibato obligatorio siempre para la Iglesia ha sido en la historia un problema que no ha acabado de solucionarse, que espero que con el tiempo sea un celibato opcional. Pero miren, vamos a empezar por el principio. Quiero explicarles un poquito cómo fue la historia brevemente y les hablaré de cómo funciona esta federación de los sacerdotes casados que hemos hecho y que esperamos de la Iglesia en el futuro. Empezaré diciendo que es muy importante cómo Jesús llama a los apóstoles para anunciar el mensaje de salvación. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y en este llamamiento que hace Jesús a los apóstoles, hay también hombres casados. Sabemos muy bien que Pedro era un hombre casado y fue un gran apóstol, fue un gran seguidor y de hecho fue el primer papa de la Iglesia. Seguimos adelante y hay después un concilio en Elvira, que es actualmente Granada, en España, en el siglo IV, ya se planteó el celibato clerical de una manera muy sui generis, pero ya se habló, conversó con obispos incluso del norte de África, cuando el norte de África era católica, que luego fue conquistada por los árabes. Posteriormente, después de 4 siglos después, en el siglo VI, el concilio el concilio de Letrán, 8 siglos después, también se planteó el tema del celibato obligatorio. Ahí ya empezó a ser más seria la cosa, pero tampoco no cundió mucho, de tal manera que después de otros siglos después, en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se estableció el celibato ya obligatorio. Parece ser que era también una razón económica, porque ser soltero era más económico que un sacerdote casado. Piense que en la iglesia, pues en aquellos momentos, el casado, o sea, dejaba la herencia, se quedaba las tierras, se la quedaban a los hijos, ya no quedaba para la iglesia, y si era soltero, pues quedaba para la iglesia. Seguimos adelante y ya después, en el siglo XX, tenemos el sínodo del Vaticano II. Vaticano II, con Juan XXIII, él quería abrir las ventanas de la iglesia para que se airara, quería limpiar. Él se daba cuenta que había muchísimos problemas ya de siglos y de años y este sínodo fue muy importante dentro de la iglesia, tal vez para mí uno de los sínodos más trascendentales que hemos tenido.
Y le puedo decir que, que en este sínodo, él no terminó, él falleció y siguió Pablo VI. Y con él terminó el sínodo. Este fue, como le decía, planteó muchos temas muy importantes de la Iglesia. Luego, bueno, también ahí se trató el tema del celibato como un don que el sacerdote debe de vivir, debe de seguir, y lo hizo de una manera pues bien buena en una carta, un decreto que se llama Perfecte Caritatis. Ahí menciona todo, que debe ser psicológicamente bien, la parte afectiva también, etcétera. Bueno, el Vaticano II fue una apertura inmensa. Yo en esa época fue cuando me formé, recién, yo ya estudié la teología con los temas ya cambiados teológicos actuales del Vaticano II, que fue una renovación muy grande, fue cuando ya vino, diríamos, que podíamos usar Clergyman, también ya nadie podía usar nada, en fin, que era una apertura muy grande a la Iglesia. Pero llegó ya después Juan Pablo II y con Juan Pablo II pues se paralizó mucho los movimientos del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II era un hombre muy bueno, pero también era muy conservador, venía de un país que era muy tradicional y bueno, ahí se paralizó la cosa. Les puedo decir, después del Vaticano II, entre los años 60 y 80, hubo grandes secularizaciones en la Iglesia, donde muchos sacerdotes abandonaron el ministerio. Fue muy fuerte todo aquello, llegando a ser los secularizados como cerca de 100.000, como un 25% de los sacerdotes que habían actualmente y que actualmente estamos más o menos muy similar en este momento. ¿Qué pasó? Ahora los sacerdotes casados, después que se salen, dejan el ministerio, empiezan a reunirse en grupos por necesidad de conversar los temas de la iglesia, de los temas de los problemas que hay, también en búsqueda de trabajo, porque el sacerdote sale y no tiene que buscarse económicamente cómo vivir, buscar soluciones, etc. En esas reuniones, aparte de criticar mucho a los obispos, a la jerarquía, por la manera de cómo han salido, cómo la han abandonado, etcétera, etcétera, hay dos temas que yo creo que hablan mucho en estas reuniones de curas casados, que es la aceptación del celibato opcional no obligatorio. Está reivindicando la situación como Jesús llamó a sus apóstoles. Y también se habla que dentro de nuestra situación como sacerdotes casados, que podemos servir a la Iglesia. Estos temas se hablan con bastante frecuencia. Estas reuniones de sacerdotes casados empiezan a reunirse por Europa, empieza en España, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme en encuentros internacionales con muchos de ellos en Europa, y también en América Latina empiezan a reunirse también los sacerdotes casados, más o menos similarmente con las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes. Empezamos a ver un movimiento dentro de la situación de la Iglesia. Pero siempre tenemos en cuenta que nosotros queremos actuar siempre dentro de la Iglesia no como algo marginal, de fuera de la Iglesia, y de hecho yo siempre he tenido la actitud de todo lo que hacemos, yo lo comunico. Por ejemplo, esta reunión que estamos haciendo, yo se la he enviado
al secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile. Él sabe que yo estoy por aquí y él recibió el llamado, pero yo sé que no va a participar. Bueno, entonces en estas reuniones se trataba de cómo aunar y dar fuerza. Y en el año 1983 viene el primer encuentro internacional de sacerdotes casados que se hace en Chuisi, en el lado de Roma, en Italia. Ya hacen primer encuentro internacional y ahí empiezan a agruparse de todos los países europeos y empiezan a hablar de temas relacionados con la situación nuestra. Estos encuentros internacionales se han hecho, pues, de vez en cuando, se han hecho. El último que se hizo fue en Guadarrama, Madrid, en el 2015, ya hace tiempo atrás. También yo pude asistir a ese encuentro. Habíamos de los países latinoamericanos, también de varios países de Europa. Y también aquí en América Latina, en el año 1991, tuvimos nuestro primer encuentro de sacerdotes casados, que fue en Curitiba, en Brasil. Ahí empezaron los encuentros latinoamericanos que se suelen hacer cada 3 años en distintos lugares de Latinoamérica. El último, que fue el 9º encuentro de latinoamericano, lo tuvimos aquí en Chile, que fue el 9º, lo hicimos en el Padre Hurtado, en el año pasado, en el 2024. Entre estas reuniones tenemos el mensaje que queremos dar, que queremos decir a la Iglesia, y tenemos todos los documentos. En el año 2001, pensamos los latinoamericanos, que estaba Colombia, Perú, Brasil, etcétera, cómo aunarnos todos. Y ahí nació la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. Fue en Lima, Perú. Y fue el primer presidente, fue Jerónimo Podestá, que fue un obispo argentino y un hombre con una gran trayectoria, muy importante él en su labor como obispo. Bueno, por todos los problemas que hubo se tuvo que retirar y se casó con la Clelia, que fueron un matrimonio unido y trabajaron muy bien en la federación. Ellos fueron el primer presidente, Jerónimo Podestá. Ahora, la pregunta es, bueno, también nosotros, los curas casados en Latinoamérica, tenemos todos los primeros jueves de cada mes un encuentro vía Zoom. Siempre estamos en contacto de temas diversos, así como ustedes también lo tienen. Los días 1 de cada mes, nosotros los tenemos los primeros jueves de cada mes. ¿Cómo es nuestra relación con la jerarquía? Es un tema bien importante. Es muy escasa debido al clericalismo tan fuerte que existe en nuestra Iglesia. Sabéis que el clericalismo es la separación entre clérigos y laicos. El clericalismo es abuso de poder, no escucha, encubrimiento de abusos, se resisten a los cambios, tienen muchos prejuicios a los cambios, temor a perder la autoridad y tiene un gran temor sobre todo de enfrentar la sexualidad y la igualdad de género. Excluye mucho a la mujer en las tareas de la Iglesia y lo que ellas tan importante hacen y ejercen todo ello. Bueno, eso nos ha costado mucho, pero realmente si conversamos con ellos muy esporádicamente,
por ejemplo, mi experiencia, todos te escuchan, te dicen que bueno, que todavía no es tiempo, que hay que esperar, y eso es el lenguaje común que tiene, pero no hay un asumir la responsabilidad y enfrentar este problema. Hay un problema de silencio, de escucha tremendo. No nos quieren escuchar. De hecho, cuando varias veces le voy a explicar más adelante, referente al sínodo, cómo ha habido una falta, yo creo, tremenda de respeto hacia nosotros. Por una parte, hay cosas buenas. También nuestra relación, aunque fue muy escasa, tengo que decir que si la mayoría no nos escuchan, hay obispos que sí nos escuchan. Y hay obispos que bien, por ejemplo, me acuerdo que con el secretario general del CELA, Monseñor Jorge Lozano, que una vez hablando aquí con el que estaba de presidente de la conferencia episcopal de aquí de Chile, se interesó mucho también por el tema nuestro y me dijo que conversara con el secretario general del CELA. Escribí, nunca me contestaron, escribí, me contestaron más o menos, total que en 3 años no pasó nada. Hasta que conseguí que Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, argentino, él tuvimos el contacto, un contacto muy cercano, es un hombre muy humano, con un apoyo espiritual, humano, muy bueno. Nos sentimos muy acogidos. Tuvimos como varios Zoom de encuentro con él a nivel latinoamericano y también nos apoyó en todo lo que él pudo ayudarnos. Por ejemplo, en aquel tiempo se hablaba del sínodo, de la sinodalidad, que también aquí nos habló antes que va a hablar un sacerdote sobre la sinodalidad. Entonces nosotros participamos también en ese encuentro del sínodo de la sinodalidad para preparación del sínodo. Después de mucho, para aquí para allá nos aceptaron como sacerdotes casados. Fue una noticia para nosotros fenomenal. Nos van a tener en cuenta. Bueno. Luego cuando sale la lista de las conclusiones para enviarlas a Roma, pues ahí desaparecimos, ahí ya no estábamos nosotros. Ahí le escribí al secretario del sínodo, el cardenal Cres, para decirle lo que pensaba. Pero también puedo decir que fue una cosa positiva que en el sínodo continental ahí pedimos también de participar los sacerdotes casados. Sabéis que después de este encuentro con todo el pueblo del sínodo y la sinodalidad, se hicieron 4 encuentros en Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica, la parte bolivariana y también la parte del Cono Sur. Y ahí en ese Cono Sur yo escribí que para que participáramos los sacerdotes casados. Y al final, de tanto insistir, dijeron que fuera uno nada más. Yo decía, ¿por qué no vamos más? No, uno solo. Entonces me reuní con la directiva y se decidió que yo fuera a este encuentro en Brasilia y fui el único sacerdote casado que pudo estar en el sínodo continental en Brasilia. Entonces me encontré y habían como 200 participantes, que ya sabéis, cardenales, obispos, curas, monjas, seglares y todo esto. Y vi una pequeña oportunidad de poder dar las inquietudes nuestras en la medida que me era posible en los encuentros que teníamos, de tal manera que creemos nosotros que por lo menos el resultado final creemos que
fue un 40% más o menos que todos aceptaban que el celibato fuera opcional y no obligatorio. Por lo menos algo conseguimos ahí. Y bueno, luego pues escribí al cardenal Mario Gres, el secretario general del, del sínodo, diciéndole quién era, mi inquietud y que la posibilidad de participar nosotros en el sínodo. Me contestó y me llamó mucho la atención porque me contestó al segundo día desde el Vaticano y me extrañó muchísimo. La carta la tengo por ahí, que me pareció muy buena, escuchando, ¿no? Toda esa cosa. Luego ya le insistí de lo bueno, lo positivo de participar en el sínodo, total que me decía que ya estaba todo lleno y que no podía ser. Y yo sabía que no estaba todo lleno por los medios de comunicación, que había 20 vacantes libres. Y yo quería llegar cómo hacerlo. Y entonces me puse en contacto. Se apagó la pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, que se había apagado la pantalla. Yo quería tratar de por todos los medios de cómo podía hacer, total que me acordé de un colega nuestro, argentino, un sacerdote casado, muy amigo del Papa Francisco, y yo le dije, oye, ¿qué te parece si porque él se escribe mucho, e incluso va a verlo allá a Roma, es muy amigo de siempre. Y yo le dije, ¿por qué no me envías una notita mía al Papa Francisco? Y me dice, ya, envíamela, yo le escribí 4 o 5 líneas al padre Francisco, le dije quién era y lo que quería y todo eso. Y me hace gracia porque me dice, mira, la carta no se la voy a enviar hoy, se la voy a enviar dentro de 3 días porque ahí está más tranquilo. Y efectivamente a los 3 días envía la carta y en la mañana me dice, ya le envié la carta al Papa Francisco. Me llamó mucho la atención que ese mismo día, en la tarde, le contesta al Padre Francisco una cartita muy breve donde le saluda y también le agradece de la carta que me enviaste de Sebastián. Me alegró. Y luego dice, que ahí ya no me gustó, lo envío al secretariado del sínodo. Y ya dije yo, ahí ya no voy a pasar. Total que ya no pasó y no pasó nada tampoco ahí. Pero quiere decir que por lo menos hemos estado haciendo todo lo que podemos para participar y generalmente pues no nos han escuchado. Yo le escribí una carta después al cardenal, creo que si me da tiempo la puedo leer, la tengo aquí, y donde le decía dónde está decepción, porque un sínodo que se dijo de la escucha no supo escuchar los temas que tenemos en la iglesia, porque somos una realidad muy fuerte dentro de la iglesia. Una realidad silenciosa, yo digo a veces, porque nos formamos mucho bullo, porque queremos actuar dentro de la iglesia a través de un diálogo respetuoso y fraternal, que yo creo que eso es lo que tiene que haber y tiene que existir. Entonces nos preguntamos qué vamos a hacer. El sínodo no dijo nada, después de tanto preguntar y escribir por aquí y por allá. Y bueno, yo pensé una y otra cosa y todo eso. Entonces me acordé también de lo que dice el derecho canónico. Creo que es el último artículo que hay, no me acuerdo bien, pero lo que dice es más o menos, dice que la misión principal de la Iglesia es la salvación de las almas. La misión principal de la Iglesia es la salvación de las almas. Quiere decir que estés casado, sacerdote o no, lo importante es evangelizar. Estamos llamados a evangelizar. Si yo estoy aquí hablando hoy día con ustedes, es porque yo, aunque dejé el ministerio,
tengo vocación. Y todo lo que estamos compartiendo a nivel latinoamericano, la mayoría son sacerdotes, hay de todo nivel, más, pero tenemos vocación. Y por eso estamos aquí de una manera, ¿qué te diré yo? Pues yo creo que lo más normal es que hablemos, conversemos y tratemos de solucionar este problema que ya tenemos. Yo, como hablaba hace 3 semanas, estuve con el cardenal de Paraguay y le hablaba yo de este tema, y yo cuando le decía, me hizo gracia, porque yo digo, yo creo que tiene muchos prejuicios los cardenales, obispos, que para mí son tonteras a veces. Y me dijo, sí, es verdad, tonteras. Tenemos muchas tonteras, muchas cosas en la cabeza, que como le decía, tocar los temas de la sexualidad como terrible, no se atreven a conversar. El tema ese y el tema de la mujer. Y el tema de la mujer no lo tocan, como me decía, en mi pueblo estuve el año pasado y me reuní con 3 curas. Y salió el tema de la mujer, de la iglesia, de compartir. Y me dijo uno, lo que pasa es que las mujeres cuando entran en reuniones de grupos, al final terminan mandando. Terminan mandando. Digo, bien, yo me acordé de los primeros apóstoles, me acuerdo de María Magdalena, cómo se marginó, siendo una gran mujer que tanto luchó en los primeros principios de la iglesia. Bueno, y tantas cosas que han pasado por aquí y por allá. Entonces nosotros, pues lo que yo veo es que tenemos que seguir adelante. Nosotros siempre valoramos mucho el celibato como un don. Eso lo tenemos clarísimo todos, pero no todos tenemos ese don. Sí tenemos vocación de servir al Señor evangelizando dentro de la iglesia, siendo sacerdote, pero siendo sacerdote casado. Que creo que eso, como dice San Pablo cuando le escribía a Timoteo, que decía que el sacerdote o el que dirige la comunidad sea marido de una sola mujer. Y bueno, y también habla después de San Pablo, dice, mejor es que sean como yo, pero si no pueden abstenerse, bueno, mejor se casen. Servir al Señor de una manera u otra se puede servir. Y Jesús, ¿qué decía Jesús? Jesús, pues, decía que era como era bien, como seguir como él, que el celibato, pero es para aquellos que lo pueden tener y mantener el celibato. De lo contrario, no pasa nada. Está en Mateo 19, por si acaso. Entonces quiero decir que esto nos preocupa mucho porque no nos escucha. Es lo más terrible para mí. Cuando la Iglesia nos han enseñado a dialogar, cuando la Iglesia nos ha dicho tantas veces que tenemos que conversar y hablar las cosas, y resulta que no nos escuchan. Resulta que nos marginan y es una falta es un abuso de poder, es una falta de fraternidad sacerdotal. Entonces creo que eso sí que nos preocupa mucho. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir adelante. No nos vamos a sentir como, bueno, nos han dicho que no en el sínodo, pero no por eso vamos a cruzarnos de brazos y vamos a resignarnos y bueno, decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, tenemos que hacer, tenemos que actuar. Entonces, tendremos nuestros encuentros mensuales, nuestros encuentros latinos cada 3 años. Y aquí les quería decir una cosa. Cuando el sínodo no dijo nada de nosotros, yo me preguntaba y me decía, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora que teníamos tantas esperanzas?
como aquello del Viriprobate en Brasil, que estaba el mundo esperanzado, que iban a ordenar sacerdotes para la zona de la Amazonía, y no pasó nada, después de la última hora, y aquí se habla, ya, y no pasó nada. Y también me acordaba de que el celibato no es un dogma. El celibato no es un dogma, es una disciplina, que lo dijo antes aquí, y que como dogma puede ser discutido, se puede conversar, igual, es como una ley. La ley se impone en un momento, por lo que sea, pero llega un momento que esa ley ya está inservible, ya no sirve. Y entonces aquí lo que pasa, que la Iglesia no ha sabido adaptarse a los cambios de los tiempos. No ha sabido adaptarse. ¿Y qué ha pasado? Que se mantuvo en su tradicionalismo, en su conservación, y el mundo siguió otro ritmo distinto. Fue cambiando. Y no supieron adaptarse a los cambios y pasaron siglos. Fíjese que esto de... Llevamos como 10 siglos de retraso. Terrible. Hay una mentalidad cerrada. Y yo lo veo hasta en compañeros míos. Yo me ordené, éramos 31. De esos 31, o sea, 3 obispos. Y a mí me llama la atención que una vez que le nombraron obispos, cómo cambiaron de actitud, de pensamiento y de todo. Ya sé que liéramos, como dicen en Chile, el hoyo del queque, ¿no? Que bueno, ya soy obispo, ¿no? Y tú estás ahí como, ya, y habla con él, con uno hablé, y digo yo, ¿para qué voy a hablar más? Y ya, hombre, éramos todos tan igual y tan abiertos y tan amigos, todos compartían, bueno, la vida. Bueno, voy a lo que, después del sínodo que nos dijo pues que no pasó nada, entonces se me ocurrió una inquietud. ¿Qué podíamos hacer? Pero digo, lo voy a compartir. Y yo estaba en el encuentro en enero de los sacerdotes casados de los brasileros, porque ellos se reúnen cada 2 años en distintos lugares. Esta vez estaba en Belo Horizonte. Y yo me reuní con 5 o 6 de ellos que me parecieron bien y les hablé de esta inquietud que yo tenía, que no nos podíamos quedar callados y que teníamos que hacer algo. Les dije, ¿qué os parece si hacemos un encuentro internacional de sacerdotes casados? Internacional. Reunir más fuerza, no latino, a todos los que puedan venir. Les parecieron, oye, a mí me asombró, todo el mundo les pareció como una idea, como una bendición. Así que fue tanta diríamos, el recibimiento que ya mismo en ese encuentro se organizó la fecha del encuentro, que será en Río de Janeiro. Estos mismos, los brasileños mismos, ellos hablaban allí, bueno, yo me dejé llevar. De 5 al 8 de agosto de 2027, si Dios quiere. Ahí vamos a tratar de hablar de los temas que nos preocupan, 2 temas principales. Y luego, fíjate, a los mes y medio o a los 2 meses después de haberles dicho esto a los colegas que lo aceptaron, curiosamente, el Papa Francisco, que en paz descanse, dijo que hay que tener un sínodo para el año 2028, porque habían temas que nos hablaron. Y fíjate qué bien, nosotros un año antes podíamos dar nuestro mensaje de lo que pensamos, de lo que queremos y a ver si nos escuchan. Por lo menos, yo sé que esto es un tema largo, no es fácil, pero no imposible. Llegará el tiempo que así sea. Lo que queremos es tener como un diálogo donde seamos escuchados, un diálogo, como digo yo, sincero, un diálogo sin hipocresías, respetuoso, fraternal,
donde podamos hablar las cosas como son. Porque siempre he dicho, si formamos una comisión, que siempre el Vaticano lo hace, cuando quiere hacer algo, un tema trascendental, y esto lo es, se reúne una comisión de obispos, de teólogos, canonistas, psicólogos, etcétera, y ahí hablan el tema y sacan pues lo que creen que es lo más mejor y más positivo. Yo creo que eso a lo largo del tiempo pues se va a hacer y se va a plantear. Y en fin, eso es lo que yo más o menos les quería hablar, les quería decir. Sí que esto es un tema largo, de muchas cosas, de muchas reuniones que hemos tenido. Y a ver, como tengo tiempo, les voy a leer la carta. Sebastián, te voy a interrumpir porque tenemos tantísimas preguntas que me Ah, gustaría vale, darle espacio a la gente. A ver, muy bien. vamos a ver. Estamos recogiendo las preguntas a través del chat y a través de YouTube y del WhatsApp, y si después me queda tiempo, abrimos los micrófonos. Pero quisiera, Sebastián, empezar por lo siguiente. Primero, me gustaría poner un poquito en contexto la razón del celibato, digamos, ¿ah? Porque si bien es una medida disciplinaria, también le hemos dado a lo largo de la historia un cierto contenido teológico que va un poco en la línea de la imitación de Jesucristo, esta disponibilidad plena para dedicarse 100% a la misión propiamente sacerdotal. Otra de las razones también es como un signo escatológico, es decir, el anticipo de esa vida futura de entrega total. Y por otro lado, una cierta coherencia de vida entre la entrega total a Dios, por un lado, y la renuncia a otro tipo de vínculos profundos o exclusivos. Entonces, con eso como un poco como en el marco, eh, primera pregunta, ¿tú crees que desde tu experiencia y de lo que tú conoces, es posible conciliar el matrimonio con el servicio sacerdotal sin perder la dedicación y el celo apostólico y misionero? Sí, lo creo, claro. De hecho, pues, como decía antes, San Pablo a Timoteo, que el marido sea de una sola mujer, quiere decir que el entregarse a la iglesia, al servicio de la iglesia, si bien, como decía, es un don muy bonito de imitación a Cristo, de cómo fue Él, y también es verdad de que, como dice San Pablo, mejor cuando habla de esto es que sean como yo, tengo más tiempo libre, pero si se casan va a tener que dedicar tiempo a la mujer, como diciendo, no vas a poder evangelizar tanto como yo, que soy libre y nadie me impone nada, ¿no es cierto? Yo creo que sí. De hecho, si nos miramos, lo que tú has dicho, los anglicanos son así y siguen haciendo su misión y son como una familia más, pero lo importante es, fíjate, yo veo que lo más importante es que el sacerdote se encuentre emocionalmente bien. Emocionalmente bien quiero decir que si tiene ese don de estar solo y todo eso, bien, pero la mayoría, eso de estar solo, no nos va, porque hay mucha soledad, porque el sacerdote es un hombre que, como yo, estaba en Chiloé, como decías tú, y yo no podía decir, comunicar mis sentimientos a nadie. Yo no podía comunicarme con nadie y decir, tampoco no podía salir con personas que den mala conducta. No sé, es una soledad que tú vives, pero para eso tienes que vivirlo y tienes que tener ese don. Pero yo creo que haría mucho bien el que no pueda seguir célibe, que se case, porque igual puede servir a la iglesia. Lo importante Ujú, es evangelizar. Eso es ujú. lo más importante, de una manera o de otra. A propósito de que estás tocando, Sebastián, tu propia experiencia, te preguntan
cómo vive tu esposa tu vocación al sacerdocio. ¿Ah? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo se vive hoy tantos años después? En fin, lo que nos quieras contar por ahí. Bueno, yo creo que al final, mira, es un matrimonio normal, como todos, y que yo puedo decir que nosotros no estamos preparados para el matrimonio, esa es la otra. porque, porque nosotros, y ese tema lo hemos tocado los curas también nosotros, que como que no somos como el joven de la población, del trabajo, que conoce a las mujeres, que salen con una, que salen con otra, y bueno, y ahí hay ya una relación, y nosotros no lo hemos tenido. De pronto, digo yo, a veces como tonto perdido te enamoras de una que no tenía que ser, pero te llama la atención por lo que sea y te gusta y te deja llevar. Y entonces, pues, como y hay de todo en esto, pues como no estamos muy preparados en todo, a vivir en comunidad, y no estamos preparados para la vida afectiva, no tenemos experiencia de nada, la sensualidad, nada. Entonces ahí tienes que ir aprendiendo y es muy importante con quién te casas. Gracias a Dios la mayoría que yo conozco han encajado bien y hemos trabajado juntos con mi señora, verdad que ella es asistente social, y yo pues como tenía que buscarme trabajo, pues el comercio ahí fue lo que me gustó y quería que era una solución y que ella pues me acompañó siempre y hemos trabajado juntos y trabajamos y ahora pues estamos, yo me retiré del negocio, etcétera, pero tratamos de compartir. Pero hay de todo también, hay, resulta que como no tenemos experiencia, muchos sacerdotes también se equivocaron. No era lo ideal, porque a veces nosotros idealizamos como sacerdotes a la mujer y ya, y la realidad es otra. No es tanta la cosa, pero bueno, de todas maneras, creo que la mayoría de los sacerdotes que conozco, aquí mismo en la región nuestra, a todos les va bien, normalmente bien, ha habido un caso o dos, que bueno, pero la mayoría van bien. Ujú. Nos preguntan, Sebastián, ¿cuántos sacerdotes componen la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados? Y si tienes alguna estimación a nivel mundial de cuántos son los sacerdotes casados. Bueno, a nivel mundial, nosotros, según nuestras aproximaciones, son como 100.000. Nosotros en Latinoamérica somos alrededor de 30.000. Y en Chile, en América Latina, tenemos con la cantidad de esa, y en Chile, pues somos alrededor de 600 más o menos. Para que tengas una idea, para que tengáis una idea, ¿eh? Yo estoy aquí en la diócesis de Chillán. Justo estos días atrás hablaba con el cura del pueblo, el padre Raúl, y le pregunté, ¿cuántos sacerdotes estáis en activo? 22. De esos hay 4 que pasan de los 90 años, que ya están retirados. Y nosotros somos los casados 16. Imagínate la desproporción que hay. Es llamativo, por eso yo no entiendo por qué estos obispos todavía, viendo el tema cómo están tan cerrados como ostras y no quieren abrirse. Entonces, cuando somos gente preparada, formados, hay uno de aquí que lo invitó a una iglesia de estas protestantes, mira, al final se animó y hasta es obispo. ¿Por qué? Porque la formación que tiene. Y él dice sí, que los pastores estos no tienen formación. Bueno, eso te puedo decir. Claro, hay aquí, Claudia comenta que es tanta la necesidad de sacerdotes que cuesta entender el miedo del Vaticano. Ahí tenemos un tema. Uh -huh. Les agradezco a Carlos Chiapa que está poniendo ahí algunos documentos que ustedes pueden ver, que tiene que ver precisamente con el valor del celibato y del sacerdocio. Todos los insumos son bienvenidos, todo sirve para la discusión.
así como el comentario de Paulina, que dice que cree que si la Iglesia quiere vivir de acuerdo a los tiempos, tenemos que luchar por el celibato. Entonces, me parece que son bienvenidas todas las posturas en diálogo y en una conversación respetuosa. Em, Pregunta, em, un poco, a ver, tengo un montón de preguntas, pero por YouTube vamos a hacer algunas preguntas que nos llegan por YouTube. ¿Usted cree que pronto podría autorizarse a los sacerdotes que se casen? Esa es una de las preguntas. Y otra pregunta es que en algún momento también se discutió la posible incorporación al ministerio de lo que se llamaron los viri probati, los Sí, hombres casados de fe probada, sí, como una alternativa. Si no me equivoco, el 2007 en Aparecida ya se estaba discutiendo de los sí, viri probati. sí. Entonces, llama la atención que se discuta eso por un lado, habiendo ya sacerdotes por otro que están casados. ¿Cómo ves tú eso, Yo Sebastián? creo que sí, no, el viri probati es lo que decía, hombres probados y tal, pero estábamos muy confiados, incluso me acuerdo que en una reunión argentina con, que estuve con Jorge Lozano y otro obispo, muy amigo, conocido del Papa Francisco, que se decían que era positivo el viri probati porque después de ellos esperaban que se aceptaran los sacerdotes casados. Era como una preparación para luego continuar con otra. De hecho, pues el Papa Francisco, pues a última hora se arrepintió por los dichos que dicen por ahí, parece que tenía miedo de un cisma porque había mucha oposición en el Vaticano, en la Iglesia en general, y el hombre pues ahí se abstuvo. Y luego, por otra parte, creo que nos acepte, que parece que la pregunta iba por ahí, yo creo que va para un poco para rato. Yo creo que, yo no sé este Papa que tenemos ahora, no lo conocemos bien, pero creo que se puede conversar. Y creo que se puede conversar y ya iremos viendo cómo vienen las cosas. Pero por las circunstancias tan cerradas de los obispos que tienen miedo de hablar con nosotros, yo no sé qué les pasa. Oye, Mm. pero no estáis viendo ya cómo está la cosa. ¿Para qué le dais tanta vuelta? Digo yo. Si la cosa, la gente, mira, todos nos dicen que bueno. Yo aquí en el San Carlos, todos saben que yo he sido cura, se enteraron todos. Nadie me ha faltado el respeto, nadie me ha dicho nada. Incluso me han parado varias veces en la calle y me dicen, padre, dame la bendición. Todavía, y hace como 3 semanas en curso de cristiandad fui para allá y dos señoras me dicen, oiga, ¿usted es padre? Fíjate, todavía usted es padre. No. Y yo, bueno, llame padre, sí, pero bueno, te quiero decir, en una reunión de grupo de poetas hace 2 meses en Chillán, uno se acercó a mí después y me dice, usted ha sido sacerdote. Nos queda marcado eso en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, y esto es muy general. Yo lamento que muchísimo que la Iglesia no nos escuche y que se siente hablar de una manera bien y quitar todos estos prejuicios que tienen y ya está, porque mira, yo más bien no es tanto ya por nosotros, sino ya veo por el futuro, porque esta generación nuestra ya no veo una generación así. Y los que Mm. están, ellos no les gustan que los que han dejado el ministerio vuelvan. Pero yo digo, hombre, por lo menos si te pueden ayudar en algo a las capillas, a lo que sea, servir, a preparar a los matrimonios, para los bautizos, yo qué sé, para cualquier cosa, pues que se usen, nos llamen y todo eso, ¿no? Si para eso yo creo que podemos servir. A Porque, propósito de eso, Sebastián, y de que cuentas que te siguen diciendo padre, alguien pregunta por ahí si pueden celebrar la Eucaristía. bueno, sí, mira, hace 40 años no me atrevía
ahora sí que lo he celebrado. Yo te envié una foto, de la foto que te envié cuando, cuando celebré mis 50 años de casado. Llamé a todos mis compañeros sacerdotes casados con sus esposas y familia y nos reunimos y celebramos la misa, lo celebramos como Dios manda. No nos salimos de nada afuera, con nuestras esposas, mis hijos, mis nietos, ahí celebramos y como tiene que acabarse como buen chileno, después un buen asado, como tiene que ser. Muy bien. Mira, ahora Sí. sí, nosotros nos reunimos a veces, celebramos misa, celebramos junto, había un sacerdote español que hacíamos las reuniones con él. Te cuento esto porque es anecdótico. Celebramos la misa con este sacerdote español que falleció hace poco, los curas casados con él. Y él contó, en la reunión de los curas, que se celebra una vez al mes, yo dije, estoy celebrando misa con los curas casados. ¿Eso está bien o está mal? Y me dijo, nadie me dijo nada, ni el obispo, nadie dijo nada. Quiere, el silencio otorga, como Silencio decimos. otorga, ¿ah? Como dice el dicho, claro. A ver, voy a leer algunos comentarios que tenemos acá, que son más bien comentarios que más que preguntas. Jimena te dice, estoy de acuerdo contigo, Sebastián, hay abuso de poder implícito en la curia romana desde los siglos de los siglos. Creo que debemos levantar la voz fuerte y claro, como el sínodo de la Iglesia alemana, que se alzó con fuerza para poner sobre la mesa las inquietudes de los laicos. Cuenta con mi voz en todo momento. Muchas gracias. Jorge dice, sabemos que el celibato no tiene fundamento bíblico, ¿por qué la Iglesia no lo asume? Entiendo que será un proceso largo. ¿Qué opina Sebastián? Bueno, creo que la trayectoria y la descripción que ha hecho Sebastián de su proceso muestra que efectivamente es bastante largo y efectivamente no hay un fundamento bíblico, más bien es una medida disciplinaria. Sigo leyendo. De Lauro dice, tuvo la fortuna de ser recibido durante media hora por el Papa Francisco poco antes de su muerte. De parte de México le entregué un documento que titulamos Manifiesto. Prometió leerlo detenidamente, tiene el video. En él sosteníamos una tesis y expresábamos una intención un poco rebelde, entre comillas. Lo hemos ido entregando poco a poco a los obispos de México. Bueno, puedes hacerlo llegar a Fundación Un Camino para ver de qué se trata también. En la Iglesia Católica Oriental Ortodoxa los sacerdotes son casados, sí, efectivamente lo decíamos al principio. Patricio Yang, te doy la palabra en un minuto. Me parece que es diácono Leonel, dice, el Papa Francisco nos llamó la atención sobre uno de los problemas centrales de la Iglesia, que es el clericalismo, pero no solo del clero, sino que también de los laicos. Una apertura se me movió esto aquí. Una apertura al sacerdocio exorado es resistida por los laicos, especialmente los mayores. ¿Cómo ve la apertura del laicado en las actuales circunstancias post-Francisco? ¿Cómo poder hacer que el pueblo de Dios reflexione, discierna esta apertura? Si quieres decir alguna palabrita respecto de eso, Sebastián. ¿Cómo ves a los laicos y laicas en esta situación de imaginar un No, clero fíjate, mira, casado? yo creo que en estos momentos concretos, cuando el clero está disminuyendo, por ejemplo, aquí en la diócesis solamente tenemos un seminarista, que se tardará 8 años pero no tenemos a nadie más y no se sabe si cabrá. Eso es la otra, porque igual que entran, salen tan rápidamente. Entonces, la labor de los laicos es muy importante dentro de la Iglesia. Y creo que tenemos que ir preparando laicos para ir a las capillas. Por ejemplo, aquí me han invitado a veces a presidir la Semana Santa en las capillas del campo. Y yo voy a la bendición de olivos, a crucis, esas cosas. Pero creo que los laicos tienen muy importante, sobre todo las mujeres, porque las iglesias, parroquias, actualmente están funcionando más que nada porque están las mujeres.
Y eso hay que reconocerlo. Y encima de todo no se les valoriza y ahí están, ahí que les tienen miedo, parece. Yo creo que sí. Como faltan sacerdotes y va a faltar cada vez más, aquí dentro de la diócesis, dentro de 15 años ya habrá 5 curas en la diócesis, no hay nada. No hay nada porque no son mayores y se va acabando. Y los curas que hay están cansados porque van aquí, van allá y están agotados porque no tienen tiempo. Entonces tienen que dar autorización a los laicos, a mujeres y a hombres, para que vayan a aquellos lugares donde el sacerdote no puede llegar. Yo me acuerdo en Chiloé, había lugares que yo iba que ir una vez al año de la isla, fíjate, una vez al año, porque no se puede. Y efectivamente, entonces, pero en Chiloé tienen los fiscales que hacen una labor muy buena, fundada por los jesuitas en el siglo XVIII, XVII, que eso cumple una labor bonita. Pero yo creo que los laicos tienen que ir formándose y dejando de actuar. Pero a Bueno, la por iglesia, eso aquí en Fundación En Camino invitamos a formarse a los laicos, ¿ves tú? Para ir colaborando en esto. claro que sí. Sebastián, dice también, aquí hay otra pregunta de Jimena, ¿hubo un motivo económico para instituir el celibato? Ya tiene entendido que sí. Sí, en el concilio de Trento en el año siglo XII, 1100, no sé cuántos, ese se trató y era un tema, toca ahí, por lo menos lo que nos enseñaron, un tema económico, porque el sacerdote casado era un gasto muy grande, porque había que alimentar una familia y todo eso. Y luego las tierras que tenían, pues iban todas para los hijos. Mientras si era soltero, pues si moría, se quedaba dentro de la iglesia. Esa es una razón fundamental. Entonces, no tenemos que dejar de pensar que los obispos, la iglesia, que está constituida por hombres, hay de todo. Hay ambición, de poder, de tener, etcétera. Me acuerdo que en España, en el siglo XIX, casi la tercera parte del territorio español era de la iglesia. La tercera parte. Ahí vino la desamortización de Mendizábal, que quitaron a todos los tierras a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces quiero decir que eso fue una de las razones. Que pusieran que igual que Jesús, que fue célibe, etcétera, etcétera, muy bien, pero eso nunca se ha cumplido. Yo es igual que he sido cura, yo no me creo ahora de nadie, porque lo he vivido y lo voy viviendo. Y sé que hay curas buenos, hay curas con amantes, hay curas homosexuales, hay curas sin vocación, que se mantienen ahí porque no saben dónde ir. Hay de todo aquí, en esto hay de todo. Pero bueno, creo que hay que formar a los a la gente y la parte económica, pues bueno, porque es verdad, uno si está solo, pues menos gastos. Si hay mujer, hay que educar a los hijos y todas esas cosas. Quizá aparte de la posibilidad de soñar una nueva iglesia, es también soñar cómo se mantiene a un sacerdote con una familia, ¿no? Ese puede ser un bonito desafío para todas y todos. Bien, voy a darle la palabra a Patricio Yan, que pacientemente ha esperado que terminara con la recolección de preguntas de YouTube, de todas partes. Y Patricio, activa tu micrófono. Te pido, sí, una pregunta cortita para Sebastián por si alguien más quiere hacer otra pregunta. A ver, ahí si puedes activar tu micrófono, Patricio. Sí, sí. Ahí sí. No, mira, voy a tratar de ser lo más corto posible, a pesar. Primero, gracias Sebastián por tu honestidad, gracias por todo lo que has planteado. También a ti, Carolina, por permitirnos este diálogo. Dos cosas quería decirte. Primero, yo creo que la iglesia tiene y tienen que enfrentarlo ustedes con mucha fuerza, que tienen que superar las hipocresías.
Porque Marcial Maciel no fue una casualidad. Y Marcial Maciel, la iglesia sabía que tenía una doble vida, porque no me van a salir con el pastel de que no lo supieron hasta el último momento. El obispo Lugo, que fue presidente de la República de Paraguay, también era obispo casado y también tenía hijos. Y no me van a decir que los hijos se dieron cuenta después, al último momento. Quiero decirte que la iglesia paraguaya y la iglesia boliviana, casi todos saben, yo he estado en la iglesia boliviana, yo trabajé como 27 años para la Conferencia Episcopal de Chile, así que me ubico bastantes cosas. Te quiero decir que la mayoría son, o sea, no son casados, tienen convivencia. Y eso es hoy día un hecho real. Entonces, primer planteamiento, te pregunto, te planteo, ¿no será prudente de que se empiece a ayudar a que la hipocresía termine? Porque esta situación de doble estándar, que también tiene que ver con toda la crisis, la crisis de los abusos, que también alguna vinculación tiene con el tema, o sea, encontramos que la iglesia para sanarse también tiene que dar este paso que me parece a mí trascendente e importante. Y lo segundo, le hice una pregunta a inteligencia artificial. ¿Cuántos eran los sacerdotes casados? Y la inteligencia artificial me dice que son 10.000. Y tú me dices que son 600.000. Bueno, en esa diferencia aquí hay un problema de ustedes, de comunicar cuántos son. Porque si cualquiera va a hacer la pregunta de inteligencia artificial y le van a decir que son 10.000, una cantidad menor. Pero si son 100.000, que es lo que tú dices, Sebastián, es una cifra demasiado irrelevante que eso es potente a la hora de discutir y plantear las cosas al interior de la iglesia, y no 10.000. Entonces ahí, ¿qué pasa? No se ha escrito, no se ha hablado, no se ha metido en las redes sociales el tema y en las cantidades que esto tiene, y la significación e importancia que esto tiene. Ese sentido me parece a mí que son dos factores que yo creo te puedan servir para un trabajo que hay que hacer y que yo lo comparto plenamente contigo. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Sebastián. Sí, yo creo que lo que dice, dos preguntas. Una es cómo miembros de la iglesia como Maciel y tanto, y aquí tenemos el famoso Caradima en Chile y tantos otros, ¿verdad? Que nos da vergüenza sentirnos de iglesia, tener personajes así. Como decía yo, somos muy humanos y ya yo no me creo ni en los cardenales del Vaticano ya. Entonces quiero decir que es un problema eso de la sexualidad que ellos no quieren tocar y la están viviendo. Hay que enfrentarla de una puñetera vez. Yo me acuerdo que le hice una pregunta a un laico teólogo, un laico como tú, en Brasil, en un encuentro. Le pregunté, ¿qué crees tú que falta a la iglesia para que cambie? Me contestó que cambie en el concepto de sexualidad. Eso me dijo nada más. Eso es verdad. Y eso yo vería. Y la segunda pregunta que me dijo que dijo el señor es Esta diferencia el de... número de, sí, nosotros calculamos porque los obispos no te dan las cifras. Yo he estado pregunté una carta a todas las diócesis de Chile, preguntar cuántos sacerdotes casados hay en su diócesis, para hacer un catastro, para tener una idea, ¿no es cierto? Solamente son 24 diócesis, 24, con los 5 arzobispados. Y solamente me contestaron dos, que no voy a decir quiénes son, pero uno dice, no, aquí son 2 o 3, una del sur, y otra me contestó que le entregaron los papeles de la federación, no sé qué, y yo dije, vete a paseo, ¿y qué te voy a preguntar? Quiero decir que no son sinceros, no te quieren hablar, porque ellos, los obispos, es mala imagen decir cuántos curas se le han ido. Entonces eso no les gusta a ellos. Que muchas veces la culpa también es de ellos porque las relaciones con ellos no es buena, porque el pastor, el obispo, tiene que tener una relación permanente con sus sacerdotes, de encuentro, de fraternidad, conversar, etc. Y eso pues no. Entonces nosotros calculamos, no yo, generalmente calculamos lo que creemos que hay por lo que hablamos y todo esto. Eso hay que Muy bien. escribir. Aquí tenemos un aporte de un asistente, Mauricio, gracias. Dice detalles del clero católico, datos del 2023.
sacerdotes 406.996, obispos 5.430, diáconos permanentes 5.433. Imagino que la fuente debe ser la Iglesia de Santiago o por ahí, ¿no? Bien, Lauro, te doy la palabra, cortito que ya estamos en la hora. Bien, con muchísimo respeto, yo creo que la Santa Madre Iglesia, a donde tiene que enfocar su mirada, si quiere volver al Evangelio, es al tema que insistió mucho el Papa Francisco, sobre todo al principio de su pontificado, pero nunca lo dejó: corregir el clericalismo. El clericalismo no es otra cosa más que el aprovechamiento que hacen los ministros para ocupar posiciones de poder y no servir, sino servirse del pueblo. Esto es lo que se tiene que revisar. Cuando hablamos del problema del celibato, por acá en México tenemos un libro de un amigo mío que ya falleció, muy bueno, que lo presenta con una interrogación, el título, pero en realidad debemos de quitar los signos de interrogación. El celibato, sistema de un dominio, base de una institución. Quítale los interrogantes. La respuesta es sí. El celibato en realidad no se enfoca por donde se debe de empezar a enfocar. Y en esto hay que insistir, y era la tesis que nosotros le presentábamos al Papa Francisco. El celibato se debe enfocar respondiendo a esta pregunta: ¿es o no es para el bien de las almas? Y en este momento vemos que es un estorbo para servir a las almas. Y pongo solamente un ejemplo y con esto termino. Yo tengo 57 años de ordenado, 83 de edad. Estoy sirviendo. Yo, tengo de casado ya bastantes. Tengo 3 hijos. Pero al ver un asilo de ancianos abandonado, donde los ancianos morían sin ningún tipo de atención espiritual y todo esto, me decidí y comencé a ir semanalmente a celebrar la Eucaristía y a atenderlos. Canónicamente lo puedo hacer, porque ahí todos están en peligro de muerte. Un viejito se nos apaga de repente y no supimos ni a qué horas. Sí, no está en artículo de muerte, pero sí en peligro de muerte. Hablé con el obispo de aquí de Querétaro y le dije: estoy haciendo esto. Yo inmediatamente dejo de hacerlo en cuanto usted mande a alguien que vaya como yo lo estoy haciendo. A la hora del día que sea requerido, puntualmente cada 8 días, y sin reclamar, sin aceptar, y mucho menos reclamar o solicitar una contraprestación económica. En cuanto lo tenga y me diga, yo me retiro. Todavía lo estoy esperando. La respuesta de él fue esta: yo no puedo oponerme a que usted obre conforme a su conciencia. En la entrevista con el Papa Francisco se lo narré y su respuesta fue esta: sabia respuesta. En pocas palabras, tengo el permiso del obispo y si no la tolerancia y también el visto bueno del Papa Francisco. Y a esto debíamos de responder en toda la iglesia. Quítate de la cabeza que si Cristo era célibe, que si de esta manera estás muy más al servicio del... Ve tú a los protestantes y ve a la iglesia anglicana y ve a los ortodoxos y sirven de maravilla. Entonces quítate esto de la cabeza. Pregúntate, ¿las almas lo requieren? Sí, ábranse las puertas. Estorba para el servicio de las almas, pone el celibato, pero ultra obligatorio. Nada más. Muy bien, Lauro, muchas gracias por la intervención y la pasión en la intervención. A ver, voy a leer un par de comentarios, preguntas más, si bien no le voy a dar nuevamente la palabra a Sebastián, más que para que se despida porque estamos en la hora.
Sebastián, piden que vayas avisando de tus actividades para poder hacer fuerza de laicos apoyándolos, hagamos ruido juntos. Bueno, está pendiente el tema de la mujer, que Judith dice el sínodo tampoco lo quiso abordar. Ahí también está una gran deuda pendiente de la Iglesia con las mujeres. En fin, podemos en otra oportunidad conversar sobre eso. Nicolás comenta, en el caso de los sacerdotes que pertenecen a comunidades religiosas, el que uno se enamore y se case requiere también de la caridad de los que quedan, amados por el que se va, sus amigos, sus compañeros. ¿Habrá comunidades religiosas que cuiden de quienes se van o estos quedan como parias? Ahí hay también un tremendo tema. Quienes pertenecían a comunidades religiosas al salir quedan bien a la intemperie. Sí. Gran tema. Isabel dice, el clericalismo está reforzado en gran parte por los laicos. También hablábamos un poquito de eso. Sebastián, agradecen tu honestidad en este tema complejo que te atañe directamente y a muchos otros hombres y sus familias. Bueno, nos agradecen aquí también, Sebastián, a ti particularmente por este encuentro, a la Fundación. Te doy la palabra, Sebastián, cortito para que puedas cerrar, que ya estamos en la hora. Si quieres decir algo para terminar. Bueno, pues la verdad que muchas gracias por esta oportunidad que me habéis dado, que creo que es corta pero muy significativa para comentar este tema candente, que es el tema del celibato en la Iglesia, que sea opcional y no obligatorio. Te doy las gracias, Carolina, por invitarme, y si alguna vez necesitáis cualquier cosa que os pueda ayudar, pues cuente conmigo. Aquí estaré la vez que os haga falta. Muchas Muy gracias a bien. todos los que han compartido a este momento y bueno, y que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron hoy. Sebastián nos deja un bonito desafío para pensar con espíritu crítico, para tomar postura, para que podamos fundamentar la postura que vamos tomando. Tienen los documentos del magisterio a la vista, conocemos las necesidades de nuestra iglesia. Por lo tanto, creo que ahora lo que corresponde es hacer un discernimiento para poder tomar postura y luego, bueno, actuar de acuerdo a aquello. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos el lunes de octubre. Déjenme mirar la fecha, el primer lunes de octubre, el 6 de octubre. En esa oportunidad, en la charla, nos acompañará Eduardo Valenzuela, sociólogo de la Universidad Católica de Chile, y el tema va a ser en qué estamos creyendo los chilenos. Vamos a hacer una revisión a propósito de datos de encuestas, del censo, de la encuesta bicentenario, etcétera. Bueno, en qué estamos creyendo realmente y cómo está cambiando nuestra creencia y nuestra vida religiosa en general. Así que los dejo cordialmente invitados a todos el 6 de octubre a las 19 horas con Eduardo Valenzuela. Sebastián, muchísimas gracias. Si alguien quiere contactar a Sebastián, nos escribe a la fundación y yo les haré llegar tu correo a Sebastián para que te ubiquen por ahí. Muchas Gracias a gracias. todas, a todos y nos vemos en un mes más. Que estén muy bien. Vale, Y no hasta olviden luego. los cursos, no olviden los cursos que les mencioné.